Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. La verdad es que hoy os traigo un vídeo bastante interesante. No va a ser ningún tipo de análisis en concreto de criptomonedas, pero sí que vamos a intentar hablar un poquito todo lo que está pasando con las noticias económicas para que entendamos un poquito pues qué es lo que se está por venir las próximas semanas y los próximos meses. En vídeos anteriores ya he comentado de que ante las noticias económicas que están por venir, la subida de intereses, la inflación, etcétera, pues hay que tomar ciertas decisiones y mucha gente entiendo que pues no sabe exactamente en qué le puede afectar la subida de intereses, qué repercusión tiene, así que quiero hacer un vídeo básicamente explicando un poquito estos términos económicos para que la gente pues pueda estar un poco preparada a lo que está por venir. Así que nada, antes de comenzar, como siempre, recordar que os podéis suscribir al canal. Más del 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal, cosa que no entiendo porque es totalmente gratis y no cobramos absolutamente nada, y aparte que ayuda muchísimo cada suscripción a que el canal siga creciendo. Y también os invito a que os unáis, os incorporéis al canal de Telegram. Ya somos más de 900 personas, a ver si en breve llegamos a los 1000, porque allí se comparten, entre otras cosas, todos los vídeos de YouTube. Alguna vez se comparte algún audio en exclusiva, alguna encuesta, alguna información. Se comparte por allí de forma más rápida y más sencilla, obviamente, que por YouTube. Así que bueno, quiero comenzar este vídeo explicando un poquito, porque es un anuncio que constantemente he explicado en diferentes vídeos, de que la subida de intereses de la Fed va a ser algo progresivo. Es decir, se ha anunciado hace unos días, hace unas semanas, una subida, que es esta noticia que estamos viendo. La Fed anuncia el mayor aumento de tipos de interés en 28 años para combatir la inflación. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Y creo que va a ser algo progresivo, es decir, no se va a quedar aquí en este anuncio, sino que las próximas semanas va a haber anuncios posteriores subiendo aún más el tipo de interés. Ya vamos a explicar un poquito qué es lo que se intenta conseguir con todo esto, qué impacto tiene y qué repercusión tiene en nosotros, que al final es un poco lo que nos importa. Por un lado, hay que tener muy claro qué es la inflación, porque mucha gente habla, oye, no, que la inflación tiene la culpa de todo, que es que no sé qué, tal. Bueno, para explicarlo muy fácil, para que lo pueda entender cualquier persona, tenga menor o mayor conocimiento económico, la inflación básicamente significa que, voy a utilizar aquí una pizarrita, disculpar que el dibujo no es muy fuerte, ¿vale? Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Significa que si yo tengo un dólar, ¿vale? Y con este dólar yo puedo comprar una patata, ¿vale? Supongamos que esto es una patata. Si el precio de esta patata sube a 2 dólares, ¿vale? Os imagináis qué es lo que pasa, ¿no? Pues obviamente puedo comprar menos patatas. ¿Por qué? Porque el dinero, aunque el precio unitario de esta patata sí que puede cambiar, porque la inflación está sujeta a ello, es decir, me cobran un mayor precio por un mismo producto o un mismo servicio, pero hay algo que es que no cambia y algo que no varía, y en este caso es nuestro capital. Es decir, si yo tengo 1000 dólares de ahorro, ¿vale? Voy a ponerlo aquí muy fácilmente, es decir, yo tengo 1000 dólares de ahorro en mi cuenta bancaria. Lo que está claro es que con un nivel de vida en que las patatas me cuesten cada una de ellas un precio unitario de $1, yo puedo comprar aquí 1000 patatas, ¿vale? 1000 patatas. Pero en este caso, en el que por la inflación el precio unitario de cada patata me suba a 2 dólares, pues obviamente esto repercute en que puedo comprar básicamente la mitad de patatas, ¿vale? Aquí podría comprar simplemente 500 patatas. Por lo cual, ¿qué hace? Pues obviamente me vuelve más pobre, porque mi dinero no se multiplica, no es algo que se pueda modificar. Si esto lo multiplicaran por 2, pues obviamente me quedaría igual y no tendría ningún tipo de impacto. El tema es que no se multiplica por 2 nuestro dinero, nuestros ahorros no se multiplican, pero sí que nuestros productos que tenemos que consumir y los servicios que consumimos multiplican su precio o nos piden un precio superior al que tenían hasta ahora. Eso lo que hace es volvernos más pobres y perdemos poder adquisitivo, ¿vale? Eso es algo que hay que tener muy claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que intenta hacer esta gente, estas cabezas pensantes que nos gobiernan, que se supone que velan por nuestros intereses? Pues lo que hacen es subir el tipo de interés. ¿Y qué significa esto? Básicamente significa que aquí hay dos puntos clave. Y es que, obviamente, tú no puedes estar dando dinero a la gente bajo unos intereses muy bajos, porque entonces estás creando dinero de la nada, estás imprimiendo dinero y eso pues provoca que cada vez el dinero valga menos y en su defecto generas inflación. Cuando tú generas muchísimo dinero, obviamente has de consumir el doble de dinero para un mismo producto y servicio. Entonces, ¿qué es lo que intentas hacer? Intentas hacer que el dinero, conseguir dinero, cueste más.
Y eso lo haces en base a los préstamos, a los créditos, a las hipotecas, que son básicamente donde tiene el impacto mayor el tipo de las subidas de interés. Es decir, que alguien que tenga $1000 ahorrados tenga que pedir un préstamo para poder hacer frente a nuevos productos, nuevos servicios, nuevas compras, ese dinero extra que ha de solicitar le va a costar mucho más dinero. Es decir, para devolverlo no solo va a tener que devolver la cantidad que ha pedido, sino un extra, y que va a ser muy superior a si no existiera una subida de los tipos de interés, ¿vale? Entonces, esto es matemática básica y sencilla, y ahora os lo voy a explicar por qué, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, vale, están subiendo los tipos de interés 0,75 puntos. Actualmente la horquilla de los tipos de interés están entre el 1,5 y el 1,75%, ¿vale? Y la gente ya se está llevando las manos a la cabeza diciendo, bueno, estamos ya por encima del 1%, casi tocando el 2% en los tipos de interés. Pero si vamos aquí a otra noticia, por ejemplo, la deflación en España alcanza un 9,8%, la tasa más alta desde 1985. Significa que la inflación está por encima del 9%. Que esto también ya os avanzo que es mentira, y que esta información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, está manipulada y no es cierta, ¿vale? Pues no sé si se piensan que somos tontos o no hacemos cálculos en nuestras casas o qué es lo que pasa exactamente, ¿vale? Más que nada porque aquí te dice que el precio de la inflación en España es del 9,8, cuando realmente todo el mundo sabe que realmente el precio de la inflación en España está en alrededor el 20, el 30%, ¿vale? Simplemente hay que hacer cuentas de lo que te gastabas antes, lo que te gastas ahora, de lo que te cuesta la materia prima antes, de lo que te cuesta ahora, y de lo que te cuesta los servicios antes y de lo que te cuesta ahora, ¿vale? No hace falta ser científico, y simplemente son cálculos muy sencillos. Es decir, si yo antes compraba productos básicos de necesidad básica que me costaban alrededor de 1,80, bueno, disculpar mi serigrafía, ¿vale? 1,80 euros, y ahora me están costando alrededor de 2,30, ¿vale? El mismo producto, el mismo servicio, pues entenderéis que aquí no hay un más 10% de inflación, ¿vale? Aquí hay alrededor de un 20 y un 30%, ¿vale? Así que simplemente si hiciéramos las cuentas de lo que nos cuesta la compra, cualquier servicio, cualquier producto, veríamos que son porcentajes superiores. Obviamente ya si lo trasladamos a servicios como podría ser energético o los fósiles, es decir, los combustibles fósiles, como podría ser la gasolina, pues ya apaga y vámonos, porque estamos hablando de que post-COVID aproximadamente el precio del litro de una gasolina estaba alrededor de un euro como muy poco, y actualmente está superando los 2, es decir, ha hecho 1 por 2 de precio, ¿vale? Así que obviamente es muchísimo mayor a lo que nos están diciendo, lo que nos están vendiendo. Independientemente de que sea o no sea real este dato del 9,8%, que ya avanzo que es más, ya os lo he dicho, tenemos algo que es indiscutible, y es que tenemos un precio de la subida de los tipos de interés entre el 1,5 y el 1,75 y una inflación en España del 9,8. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes unos precios disparados en prácticamente un 10% y quieres subir el tipo de interés para paliar la inflación, aquí hay una cosa que también es muy clara. Es decir, en un lado tenemos la inflación y por otro lado tenemos los intereses, ¿vale? No hace falta ser muy inteligente para entender esto tampoco, ¿vale? Si la inflación está en más 10%, ¿vale? Y los intereses están alrededor del 2%, simplificando mucho, ¿vale? Aquí hay algo que falla, porque me estás cobrando los precios a un precio muy superior a el dinero prestado, los intereses que me vas a cobrar. Es decir, traduciéndolo para que todo el mundo lo entienda, porque es bastante simple. Para regularizar la inflación, que sería esta parte de aquí, esto sería la inflación, para que esto se solvente, se corrija, se paralice, lo que hay que hacer es subir los tipos de intereses al menos a la misma cantidad de la inflación. Es decir, subir los tipos de interés alrededor del 10 o incluso por encima. Es decir, al mismo nivel, al 10% los tipos de interés equilibraría la inflación, y si los subieras a niveles, por ejemplo, del 12%, empezarías a reducir la inflación, porque traer dinero extra, pedir créditos, dinero extra, hace obviamente que cueste mucho más dinero, y entonces habría mucha menos demanda de dinero, ¿vale? Esto es algo que es bastante básico y sencillo.
Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un punto en el que nos están engañando, nos están tomando el pelo, no sé si se piensan que somos todos analfabetos. Porque están haciendo subidas paulatinas de los tipos de interés, que actualmente, como digo, están en el 1,5 o 2%, pero estamos muy lejos de que esto pueda tener ningún tipo de impacto ni ningún tipo de repercusión en apaliar, equilibrar o minimizar la inflación, ¿vale? Estamos muy lejos, no va a hacer absolutamente nada, no va a tener ningún tipo de impacto, y las medidas que se están tomando actualmente son medidas por intentar hacer algo, pero que no van a solucionar nada. Obviamente no pueden venir de la noche a la mañana y decir, mira, donde teníamos un 1% de los tipos de interés, actualmente vamos a cobrar 10 veces más por ellos. Es decir, te vamos a pedir 10 veces más dinero por todos los créditos, hipotecas y préstamos que tengas. Obviamente eso significaría que mucha gente no puede hacer frente a esos pagos, casi nadie pediría dinero, y significa, pues eso, una repercusión mundial extremadamente fuerte. Es algo que no van a hacer y lo van a intentar ir subiendo poco a poco, a ver hasta qué punto pueden ir exprimiéndolo para intentar hacer algo. Pero ya digo que esto no va a ser el remedio en ningún caso de combatir la inflación, porque no tiene sentido, ¿vale? Hasta que estas cifras no estén igualadas o sean incluso superiores, no tienen sentido. Entonces, hasta que lleguemos a estas cifras, que como digo, la inflación va a ser un problema y no se va a corregir con todo esto. ¿En qué nos afecta la subida de los tipos de interés? Como digo, actualmente están en el 2%, muy lejos de las cifras que deberían estar para que pudieran corregir realmente el problema que deberían ser estas cifras actualmente. ¿Estas subidas en qué nos afectan? Nos afectan, como hemos dicho, en todo tipo de préstamos, todo tipo de hipotecas, todo tipo de créditos personales. Obviamente, a un mayor porcentaje, es decir, a un mayor porcentaje que nos soliciten para devolver ese dinero, nos va a salir más caro. Esto es muy básico también de entender y podemos entenderlo de la siguiente forma. Por ejemplo, esto es una calculadora de hipotecas, muy sencillo. Me quiero comprar una casa, me quiero comprar un piso, ¿vale? Pongamos un precio aproximadamente, no sé, 300.000 euros, ¿vale? La típica casa tampoco muy bollante en alguna propiedad o comunidad como Madrid, Barcelona o algún otro sitio, en algún sitio un poquito más, que sea un poquito más caro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pongamos 300.000 euros en este caso, ¿vale? Voy a valorar de dólares. Periodo de amortización, pues obviamente 30 años, porque es lo estándar que pone cualquier ciudadano a día de hoy. Actualmente están a un precio fijo alrededor del 1%, ahora están subiendo obviamente, antes estaban al 0, he llegado a ver hasta el 0,8, ahora ya están en el 1, ya cuesta contratarlas al 1, están ya al 1,2, al 1,5, ya más cerca prácticamente del 2, simplemente vamos a hacer un precio de lo que costaría aproximadamente el año pasado haber solicitado una hipoteca de 300.000 euros, aproximadamente significaba una cuota mensual de 964 euros. Obviamente esto ante un salario mínimo del que disponemos actualmente en España, pues es una cantidad muy considerable, muy importante, ¿vale? Obviamente estamos poniendo un precio de un inmueble que son 300.000 euros, es decir, no es la típica chabola ni el típico piso básico que podemos encontrar. Obviamente podemos encontrar cosas más baratas en función también de dónde vivamos, pero quiero decir con esto de que bueno, pues es una cifra que más o menos se podría llegar a pagar haciendo esfuerzos bastante considerables. ¿Cuál es el problema? Que si los tipos de interés se disparan y empezamos a ver cifras como lo que más o menos tenemos pensado de que vengan al 3, al 4, al 5, al 6, esto va a ser un problema para mucha gente. ¿Por qué? Porque simplemente poniéndolo al 4 significa multiplicar 4 veces los tipos de interés. Si hacemos una cuota, estamos diciendo que pasamos de no llegar prácticamente a los 1.000 euros, 964 si no recuerdo mal, a superar los 1.400 euros que hay que pagar. Es decir, prácticamente 500 euros más al mes por comprar exactamente lo mismo. Esto es algo obviamente que es una auténtica barbaridad, una auténtica locura, y que va a impactar muchísimo en todas las hipotecas futuras de la gente que pueda comprar inmuebles o que pueda pedir préstamos personales o algo parecido. Ese es el efecto inmediato que tienen las subidas de interés. Obviamente, ¿esto qué es lo que va a hacer también? Porque esto hay que también saberlo. Ante esta imposición de que una subida de interés significa que más dinero te va a costar comprar cualquier tipo de crédito, inmueble, hipoteca, lo que sea, obviamente mucha menos gente va a poder hacer frente a estos pagos, y eso en teoría también debería repercutir en que los precios de la vivienda bajasen, porque va a haber mucha menos demanda, básicamente porque la gente no puede hacer frente a esos pagos.
También, por otro lado, en la subida de los intereses lo que va a premiar es a la gente que tenga grandes capitales o que tenga grandes capitales ahorrados. ¿Por qué? Actualmente estamos en un momento en el que la gente que tiene dinero en el banco parado, lo típico que decimos, no da ningún tipo de rendimiento. Por ello es normal que la gente esté invirtiendo en bolsa, esté invirtiendo en criptomonedas, esté invirtiendo en muchísimas cosas. Porque, como estamos viendo aquí, estas serían un poco a nivel de España, estamos hablando. Básicamente, a día de hoy, los mejores bancos o los intereses más altos que se pueden conseguir, ¿vale? Obviamente hay alguna excepción, excepto de este ranking, pero podemos ver que lo más que te pueden llegar a ofrecer es un 5% al año y siempre esto está condicionado a una cantidad límite. Normalmente no te suelen dar por más de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros, ¿vale? Si tienes cantidades superiores, obviamente los precios o la rentabilidad que te dan es bastante inferior. Por lo cual, tener dinero en el banco actualmente significa perder dinero, porque acabamos de ver en una noticia anterior que la inflación en el último año ha subido prácticamente al 10% de todo el dinero que tú puedas tener ahorrado. Si a su vez decimos que esto te va a dar un 5% al año simplemente de una pequeña cantidad como podrían ser 5.000 euros, estás viendo que si no mueves tu dinero y consigues una cantidad superior a lo que sube la inflación, pues cada día que pasa, cada día tienes menos dinero. Por lo cual esto no es a día de hoy algo inteligente o algo económicamente o de a nivel de inversión interesante. Obviamente la subida de interés, a la vez que también afectan al tema de las hipotecas y hace que la gente le cueste más pagar, también tienen una repercusión inmediata en las cuentas de ahorro. Es decir, van a empezar la gente que tenga dinero de verdad en su cuenta bancaria, simplemente por darlo ahí, también va a obtener una mayor rentabilidad. Pensar que esto es un círculo vicioso. El dinero que a ti te da el banco y te sube el tipo de interés aquí, este dinero que tú le estás pagando al banco, realmente el banco te lo da y normalmente suele ser de alguna persona que lo ha depositado en su cuenta de ahorro, ¿vale? Vendría a ser algo muy parecido en criptomonedas al lending y al borrow, ¿vale? Así que estos son un poquito los impactos más inmediatos que podemos esperar de todos estos cambios económicos, de todas estas subidas de interés, de esta inflación. Pero quiero que os quedéis con algo muy importante, y es que no os tomen por tontos, no os tomen por imbéciles, porque es súper importante tener en cuenta de que la inflación, con las medidas actuales de los tipos de intereses, no se puede regular, no es algo regulable. Para ello ya hemos dicho que teníamos que subir los tipos de interés al mismo punto de que tenemos la inflación, algo que no va a pasar, por lo menos no de forma inmediata. También que una subida de intereses nos va a afectar directamente a esa gente que actualmente no tenga liquidez, no tenga dinero y quiera emprender algún tipo de proyecto, algún tipo de empresa, algún tipo de simplemente comprarse alguna vivienda. Va a tener un impacto bastante importante en cuanto económicamente. Y luego pues también la gente que tenga grandes cantidades de liquidez, o aunque sean medias, que sepa que en el medio largo plazo, seguramente si todo esto va el ritmo que lleva, seguramente se le pueda empezar a sacar una rentabilidad más interesante en los típicos bancos tradicionales, porque ante una subida de los tipos de interés y de las hipotecas y demás, también se va a premiar a que la gente deposite su dinero en sus cuentas de ahorro, porque básicamente va a ser la gasolina para quemar todo el círculo vicioso del pez que se muerde la cola que crean las entidades financieras. Así que nada, esto es todo por mi parte. Quería dar mi punto de vista ante todas estas noticias, explicar un poquito todo lo que está pasando, todo lo que en teoría va a pasar. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados y hay que tener toda esta información para prepararse en cada caso lo mejor posible. Quien no tenga ninguna hipoteca ante la posible subida, pues que lo intente hacer lo antes posible. Quien tenga grandes cantidades de liquidez o quien no las tenga, que las intente conseguir para aprovechar posteriormente esta subida de intereses. Y bueno, cada uno que sepa un poquito pues qué decisiones tomar para prepararse lo antes posible ante todo lo que está por venir. Así que nada, esto es todo por mi parte, un fuerte abrazo, un fuerte saludo y no me despido sin antes recordar que por favor te suscribas al canal porque es súper importante. Un saludo y hasta la próxima.